Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la ciudad de Estocolmo y justo atrás de mí se encuentra el Banco Central de Suecia. Muchas personas me han preguntado cuánto se gana en Suecia, pero muchos dirán, en Europa. En Europa los dólares caen desde el cielo. Un momento, en Europa se gana en euros. En Europa los euros caen desde el cielo. Otro gran error, en Suecia se gana en coronas suecas. Vamos el día de hoy a hablar sobre los salarios en Suecia y la moneda de Suecia. Vamos con el video. Antes de comenzar este video, no olvides en suscribirte a este canal y a darle la campanita para notificaciones. Vamos a comenzar hablando sobre la moneda oficial de Suecia, la cual es la corona sueca. Primeramente vamos a mostrar un video donde se retiran 500 coronas y posteriormente 200 coronas de un cajero automático para que ustedes puedan ver cómo son estos billetes. La mayor parte de los cajeros en Suecia se encuentran en las calles peatonales o fuera de los bancos. La delincuencia no es común en Suecia, razón por la cual las personas pueden retirar su dinero en efectivo de los cajeros que se encuentran en las calles, como en este caso que nos encontramos en una calle peatonal. Y acá tenemos los otros 3 billetes que forman parte de la moneda sueca, que son las 100 coronas, los 50 coronas y las 20 coronas. También vamos a mostrar las monedas que se utilizan en este país. De hecho, las monedas que se utilizan en Suecia no son centavos. Acá no se utilizan los centavos. La moneda de menor denominación es la de una corona. Como podemos ver acá, tenemos una corona, 2 coronas, 5 coronas y la moneda de 10 coronas. Se puede observar que tanto el espesor como el tamaño de la moneda son diferentes. Es importante saber a cuánto está el cambio real de la corona sueca con las monedas más utilizadas y más conocidas en nuestros países. El equivalente de un euro es de 10 coronas suecas y el equivalente de un dólar son 8 coronas con 20 centavos. Esto nos da una idea para que ustedes puedan saber cuánto es lo que realmente se gana en este país. Ahora vamos a hablar sobre los salarios mínimos que están establecidos en Suecia. Tanto en Suecia como en los países de la Unión Europea no existe un salario mínimo establecido por el gobierno, pero sí en Suecia existen sindicatos de acuerdo al área de trabajo donde se establece cada sindicato cuál debe ser el salario mínimo para los trabajadores. Estos sindicatos están separados según el tipo de trabajo en el cual se vaya a realizar. Se encuentra, por ejemplo, el área de construcción, el área de salud, el área de educación, el área de transporte y en sí todas las áreas de trabajo en lo que se puede trabajar en un país. Vamos a centrarnos en 3 áreas de trabajo donde es más fácil para las personas recién llegadas conseguir trabajo. Y estas son el área de construcción, el área de limpieza y lo que es los trabajos en los restaurantes. También hacemos la aclaración que al salario que tienen los trabajadores en Suecia se le descuenta el impuesto que se paga al gobierno, el cual varía y normalmente se encuentra entre un 30 y 32%, aunque en algunos casos excepcionales, si la persona ha trabajado pocos días, el impuesto viene siendo alrededor del 25%, pero si una persona tiene un sueldo bastante alto, a algunas personas se le deduce hasta el 50% de su salario. En el área de construcción, el salario mínimo establecido por el sindicato va de acuerdo a la experiencia de una persona y de acuerdo al tipo de trabajo que se vaya a realizar. Una persona que no tenga ninguna experiencia en construcción no puede tener un mismo salario por el mismo trabajo con una persona que tenga 2 años de experiencia. En Suecia eso está legalizado y no pueden tener el mismo sueldo. El salario mínimo en construcción es de 178 coronas, aunque algunas empresas pueden justificar que una persona que no tiene ninguna experiencia puede tener un salario de 142 coronas con 50 centavos. El área de limpieza tiene un salario normalmente de 115 a 120 coronas la hora, donde también en algunas empresas varía el salario de acuerdo a la experiencia que tenga cada trabajador. Los salarios para las personas que trabajan en restaurante
el salario mínimo debería de ser de 135 coronas la hora. Pero en los tres tipos de trabajo que hemos mencionado, lamentablemente algunas personas que no tienen sus documentos en regla no pueden conseguir estos salarios, sino que ganan un poco menos de lo que establece la ley. Si este video les ha gustado, denle like, compártanlo con sus amigos. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle a la campanita para más notificaciones y gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.